Buenas noches a todos. No sé, no los puedo ver. Le agradezco la presencia. Vamos a empezar un ciclo de charla de FOSI y queremos empezar de la mejor manera. Por eso nuestro invitado Álvaro Placina, juez de orden mundial y un maestro para nosotros, para hablar, dar una charla de ahora sobre topacio, mutación topacio y EUMO. Cuando quieras, Álvaro. Bueno, primero externar de corazón mi emoción estar con ustedes, un placer inmenso. La canaricultura es algo tan fantástico que nos da el placer ahora con la tecnología de unirnos como si estuviéramos en el living de la casa de alguno de nosotros. Y bueno, podría hablar varias noches por el vínculo, el afecto, el agrado de la relación con la canicultura argentina, la admiración. Y estoy aquí totalmente a disposición para que podamos intercambiar nuestras ideas, que salgamos de estos momentos con la satisfacción de que haya valido la pena, ¿no? Así que no soy muy de los monólogos, me gusta mucho recibir opiniones, puntos de vista de acuerdo o no, pero que la idea que es crezcamos juntos, ¿no? Como toda actividad competitiva, los logros personales son fantásticos, pero los logros colectivos son mucho más importantes, más sólidos, y la idea es que toda América Latina podamos crecer en usando estos recursos, con estas digamos, oportunidades tecnológicas donde podamos externar nuestras opiniones y puntos de vista técnicos y escuchar también, que es muy importante, ¿no? De manera que el tema es bastante desafiador. Son dos mutaciones que siempre presentan desafíos para su análisis técnico, para su cría, para unificar criterios sobre cómo y de qué manera se hace todo el trabajo que es de juzgamiento, pero también del trabajo en los criaderos que se predisponen en fin, a disfrutar de estas dos mutaciones fantásticas, saber cómo conducirlas, qué hacer, cuál es el momento técnico de donde vivamos, los competidores, los desafíos y cómo llegar a los grandes resultados, ¿no? Quiero insistir en que se sientan muy, pero muy a gusto para preguntar, para participar, para indagar, porque así todo fluye y todo es más productivo, ¿no? Pues entonces, Eumo y Topacio son dos mutaciones muy interesantes de hacerlas como lo han hecho en una charla, porque en algunos casos tienen una cierta proximidad. Yo siempre digo que pasa muy rápido el tiempo. Entonces yo cuando hice el examen de juez era salmón, verde, amarillo y blanco. Si el tipo se equivocaba en el examen práctico era porque nunca vio un canario. Porque hoy día el desafío para hacer examen de juez es bastante mayor y hay que, en fin, afinar mucho el ojo y prestar atención en aquellos puntos que pueden ser medio que de contacto, si me permiten la expresión, entre unos y otros mutaciones y colores, ¿no? Y el eumo y el topacio, en cierta manera, es tal vez uno de los mayores desafíos para quien está empezando o va a hacer examen de juez, ver los detalles, ¿no? Y de qué manera se puede valer para primero una identificación y después una evaluación cualitativa. De todas formas, así, si hacemos un poquito de historia, son mutaciones de origen completamente diferente. Y me apena porque en el hemisferio norte está más claro, pero en el hemisferio sur he notado en algunas ocasiones que hay como una nebulosa sobre el origen de Topacio, ¿no? Y me llamó mucho la atención
porque históricamente en el hemisferio norte estaba bastante bien registrado. Y yo tuve personalmente la oportunidad de acompañar presencialmente, digamos, viendo los pájaros, el inicio de los topacios, que no son una mutación. El topacio es fruto de un trabajo de selección genética donde la primera apreciación, cuando surgieron los canarios feos, se hizo trabajo con varios trabajos, porque era el inicio, ¿no? Los que primero trabajaron bien los feos y con mucha ventaja fueron los holandeses y los belgas, por una razón histórica, porque en esa época había una disyuntiva enorme, una división, pero enorme, sobre cómo evaluar los canelas, ¿no? O los brunos, como se dice en algunos países. Entonces, Italia, España, Alemania, etcétera, juzgaba los canelas con el diseño eumelánico ancho, central, como hoy los hemos visto claramente en los juzgamientos. Y en Bélgica, Holanda, se juzgaba exactamente el contrario. Cuanto más feomelanina y poco diseño melánico. Entonces, pasaba una cosa curiosa. Cuando el mundial era en Bélgica, Holanda, ganaban todos los belgas holandeses y aplicaba ese criterio. Cuando el mundial era otros países, ni los llevaban. Había una dualidad de conceptos y había hasta situación política, porque ellos estaban tan aferrados a ese concepto. Entonces, ¿qué pasó? Cuando surgieron los feos, claro, los belgas y los holandeses, los canelas clásicos que tenían eran espectaculares para ser portadores. Entonces tuvieron un camino muy corto para llegar a extraordinarios feos, que el resto del mundo lo único que tenía que hacer era comprar pájaros en Bélgica y Holanda, que ya estaban con una carga feomelánica muy superior a lo que se veía en el resto del mundo. Bueno, entonces la mutación feo, como todos sabemos, tiene como característica el depósito de feomelanina, o sea, la inhibición de la eumelanina, y el depósito de feomelanina completamente periférico, lo que hace que se forman esos ocelos donde el centro de la pena no tiene de la pluma, perdón, no tiene eumelanina y no tiene que tener mínima feo y muchísima carga en los bordes, lo que le hace la característica bien especial de los feos. Y ahí se empezó a cruzar con de todo un poco. Se vio que con los diluidos no daba expresión y se hizo, y yo lo llegué a ver, cruces con verdes, con negros oxidados, para ver qué pasaba. Entonces daba una buena carga, pero no daba un buen diseño periférico. Había en los pájaros de melanina negra una tendencia natural a traer la femenina al centro de la pluma y no tanto al borde. Y hubo un señor, un francés que vivía en Roma, creo, señor Asquerry, que él dijo, pero si en las melaninas negras, perdón, ¿alguna pregunta? No. Bueno, sigo. Entonces él dijo, bueno, pero si en la melanina negra lo que hace es la feo buscar el raquis de la pluma, el centro de la pluma, en vez de la periferia, voy a empezar a trabajarlos por ese lado. Descartar lo que tengan feo periférica y seleccionar los que tienen feo más central. Y yo quemé la lengua porque yo decía, este tipo está loco, que va a querer hacer un color nuevo solo por seleccionar la feo central. Y pasó, y Lacón, después que logró hacer ese trabajo, aprobó. Y aprobando, los primeros, claro, tenían una mezcla de feo, no era tal, pero se fue haciendo por selección, y llegaron a pájaros hermosos, realmente, en todas sus expresiones. Y después se probó que aún en los canelas se podía por selección hacer lo mismo y hacer los canelas topacio que tienen melanina
feomelanina central, ¿no? Entonces, ese es el origen indiscutible, no hay punto de, ni siquiera de duda, porque es así que pasó, ¿no? En una de esas charlas que no fue discusión, pero fue una charla, no, pero que es de otra, bueno, perfecto, muy fácil. Si tú cruzas un feo con un topacio, si son dos mutaciones diferentes, van a salir canarios clásicos, ¿no? Por genética. Y no salen pájaros feos intermedios, lo que prueba que realmente todos los canarios topacios son por definición de origen feos seleccionados para melanina central. O sea, topacio no es una mutación. Y si alguien le dice, no, no, sí es una mutación, perfecto, dime qué criadero y cuándo apareció esa mutación, y se puede buscar el Google o lo que sea, que no va a encontrar esa respuesta, porque esa respuesta no existe. Los topacios son canarios de origen feo seleccionados para depósito en feomelanina central. Y otra cosa que ya conocerán es que se dice que los topacios es fácil identificarlos porque la raquis es blanca, es clara. Y justamente porque el único lugar donde no se deposita feo es en la raquis, donde ahí sería la eumelanina. Como en la mutación feo se inhibe la eumelanina, por eso la raquis es blanca, pero el resto de la pluma busca la feomelanina hacia el centro y tanto se concentra que de marrón, marrón, marrón se hace un marrón muy oscuro, donde por selección llega casi a una impresión visual del negro, ¿no? Digo, en los pájaros de melanina negra, correcto. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna participación. Pueden, en fin, pedir para charlar o para opinar o para preguntar, que con todo gusto la vamos siguiendo de esa manera por el diálogo. Pues bien, entonces el asunto es el siguiente. Por esa razón, todos los topacios nacen con ojos rojos, porque, como ya dije, el origen ya se sabe, es ese. En los canarios de melanina negra, por una cuestión de correlación, los ojos se van oscureciendo un poquito, pero en definitiva son ojos rojos, ¿no? Y por eso la descripción se dice que es una melanina marrón muy oscura, ¿no? El color del chocolate negro o el color de la cáscara del coco seco es un marrón muy, muy oscuro. Claro que por selección muchas veces el color llega a ser prácticamente negro, ya ahí se genera una polémica, una dificultad o un desafío técnico en saber hasta qué punto le damos la máxima expresión, y cuanto más negro mejor, ¿no? Pero se sabe, es biológico, que no es melanina negra. Si uno lo ve negro, es una lesión de óptica de tremenda concentración de melanina marrón central. Pues muy bien, entonces tenemos todas las variedades de topacio, o sea, en negros oxidados, en negros, en ágatas, en canelas o brunos y en isabeles, donde lo que se pide es justamente una concentración melánica, feomelánica, central, con mínima expresión de feomelanina dispersa. Esos canarios, por técnicamente, no se puede decir que tengan envoltura, porque la envoltura a veces se confunde. La envoltura solo refiere a eumelanina dispersa. Hay gente que confunde como envoltura feomelanina. No se puede llamar envoltura feomelanina, y sí tratar de concentrarte que la idea de envoltura es la eumelanina dispersa. Como son pájaros con inhibición de eumelanina, parecería una contradicción decir que pueden tener envoltura. Pueden tener un poco más de feo dispersa porque hay las más variadas gamas de concentración y dispersión, pero la idea es que sea lo más concentrada posible
y con la tonalidad correcta. Específicamente, y tal vez el canario más criado dentro de los topacios, es el ágata, porque queda hermoso realmente, el pájaro de una belleza indiscutible. Y siempre la evaluación de los ágatas y sus mutaciones es un gran desafío. ¿Por qué? Porque el ágata, por definición, tiene que ser diseño fino y negro. Y en las mutaciones no es negro, pero tiene que tener la tonalidad de la mutación y dentro del ágata, ¿no? Entonces, ahí es natural que surge, cuando es muy, muy fino, que el negro un poco no quede tan visible. Y entonces que a veces se vaya una tendencia a valorizar o a que parezca visualmente más interesante pájaros con el diseño un poco más ancho para que quede más visible el negro. Y yo, si me permiten un paréntesis que se aplica a todos los ágatas, todos, eh, clásico, onix, pastel, ópalo o lo que sea, me permito aquí un paréntesis porque se aplica, que es lo siguiente, que nunca lo vi en ningún artículo técnico, ¿no?, de juzgamiento, pero hay una cuestión más amplia que se llama ilusión de óptica. Y como nosotros, nuestra pasión es color, expresión de color y es impresión visual, tenemos que saber si en algún momento puede ocurrir ilusión de óptica en nuestros juzgamientos. Y entonces me permito decirles que sí, que ocurre, y voy a colocar aquí un ejemplo, ¿no?, muy, muy sencillo. Si yo agarro un lápiz que tenga una micra o medio milímetro de ancho, ¿no?, de aquellos de arquitecto, de dibujo, y con la misma pintura, con la misma tinta, hago un trazo en un papel, y si agarro otro lápiz que tenga medio centímetro de ancho, con la misma tinta, pongo una cuestión en un papel y llamo a una persona y le digo, ¿cuál de los dos diseños es más negro? Siempre va a decir que el ancho es más negro que el fino, siendo que el negro es idéntico. Y eso ocurre mucho, pero mucho, mucho. El juzgamiento de ágata es un tremendo desafío, porque claro que si el diseño es un poco más ancho, aunque el negro sea igual, la gente jura que ese tiene más negro que el otro. Y es ilusión de óptica. No lo está haciendo por mala fe, ni por deshonestidad, ni por nada. Es una ilusión de óptica. Entonces, yo lo digo tranquilamente que aquí en Brasil ha pasado pájaros con un diseño muy ancho y que, claro, queda más visible el negro. Es obvio, si tengo más superficie, tengo más impresión de que hay más negro que en otro que es más fino. Ese desafío es tremendo. Es muy técnico, hay que entrenar mucho el ojo, hay que intercambiar ideas, mirar, 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 escuchar, escuchar a los compañeros y no querer imponer, pero presentar nuestros puntos de vista. Y eso lo extiendo, como decía, inclusive a los ágatas clásicos o a sus mutaciones, porque es un tema una polémica que ya tiene muchas décadas y que se aplica al tema de hoy, que son los topacios, ¿no? Sobre el resto, diría yo que el negro topacio ya es un pájaro, el negro oxidado, que tiene más identidad, un poco más de facilidad con referencia a su identificación. ¿Mm? Y después tendríamos los canelas y los isabeles, que también hay que prestar bastante atención porque, digamos así, vamos a ser abogado del diablo. ¿Con qué se podría confundir un canela topacio? Por ejemplo, con canela eumo. Sí, pero la tonalidad normal, correcta del topacio es un poco más oscura y la del canela eumo es un poco más rojiza, un poco no tan concentrada en una tonalidad más oscura, ¿no? Son pequeños detalles. ¿Cuál es un elemento que ayuda mucho en la identificación y también en la valorización de los agatatopacio, que tienen una
en promedio un excelente diseño de cabeza, digamos que superior al promedio de otros colores, ¿no? El diseño de cabeza es algo que ayuda mucho en la identificación de los ágatas topacios. En su origen, y por favor no piense que soy tan viejo así, pero yo lo vi en su origen, se parecía bastante con los ágata pastel, se parecía bastante. Y yo visité en Italia al primero y gran criador, que era un gran criador realmente, Manfredini, no sé si lo oyeron hablar en Italia, y como era el inicio, él mismo les ponía anillo de identificación para no confundirse entre los pasteles y los topacios. Con el tiempo, eso realmente adquirió una identidad mucho mejor. Los topacios adquirieron una identidad mucho mejor. Y yo diría que el diseño de cabeza es un gran aliado para quien va a hacer examen de juez o para quien va a hacer cualquier evaluación para diferenciarlo de otras mutaciones. Es algo, principalmente los mosaicos, es algo muy característico, muy bien establecido, ¿no? Pero bueno, a ver si tienen alguna pregunta o algo que precise ser complementado. Quiero que se sientan a gusto para que podamos charlar sobre dudas. Sí, una característica de identificación importante sería el raquí de la pluma que nombraste hace un rato. Sí, Raquí, claro. exactamente, porque yendo a los orígenes, la mutación FEO inhibe la eumelanina y la raquis se deposita la eumelanina se deposita en la raquis y la FEO no. Es el único lugar donde definitivamente no hay feomelanina. Entonces, por definición, un topacio nunca puede tener una raquis melanizada. Primero porque inhibe la EO y segundo porque la FEO nunca se deposita en la raquis, sí en el resto de las válvulas, digamos, de las plumas, ¿no? Entonces, la raquis clara es característica inconfundible de los topacios. ¿Algo más? Siéntanse a gusto. Está todo pago. Pueden preguntar sin temor, sin temor. Hay otros detalles también de los topacios, por ejemplo, el borde más claro de las plumas largas, etcétera. Pero en materia de identificación es entender que ese es el camino. Por supuesto, quien logra una máxima concentración con mayor carga melánica, feomelánica, es el camino. Son pájaros que tienen que tener sí, mucha concentración porque es el, digamos, el objetivo selectivo más importante, ¿no? Eh, ¿Cuál es el límite? Es bastante difícil. Tenemos que entender que genéricamente, para todas las mutaciones, estoy diciendo todas, pastel, ópalo, onix o lo que quiera, tenemos siempre una tendencia a que aquello ya lo habíamos hablado en otra oportunidad con Sergio, de cuanto más mejor. Y esa tendencia en técnica no está correcta. Entonces nos pasó con los ópalos, una historia reciente, así, cuanto más oscuro mejor, cuanto más oscuro mejor, así que queda más lindo. Eso no es una expresión técnica. Uno no puede decir que algo queda más lindo. Tiene que decir, ¿qué dice el manual? Gris plomizo. Entonces, si uno lo mira y es negro o es perdón, gris azulado. Si entonces uno dice, si esto que estoy viendo de azulado no tiene nada, es porque no es que cuanto más mejor. Cada mutación tiene su tonalidad correcta. Y decir correcta no es oscurecer cuanto más se pueda. Y el topacio no huye de esa regla. El topacio no huye de esa regla. Si yo miro, digo, esto es negro, 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 por más que me diga sí, queda más bonito, pero sí, entonces
nos seguimos por lo que dice el manual o nos seguimos porque a cada uno le parezca más bonito. Y entonces hay que entender que hay un límite, ¿no? Y eso pasa en muchos, muchos, muchos casos. Nos pasó aquí mucho con los negros pasteles oxidados, ¿no? Los verdes, cobre y azules pasteles. Cuanto cada vez más oscuro, pero como si el manual dice gris plomo, todos nosotros algún día fuimos a pescar o vimos una plomada. y, Ah, y, y aquello que se veía estaba muy lejos del gris plomo. Y lo que llegó pasa al... es que se había formado el paradigma de que, bueno, respetando la mutación, cuanto más se pareciera al tradicional, y Claro. entonces, como decís vos, más, hasta que llega un momento que no tiene No, comparación. y hasta que llegó un momento, que lo puedo decir aquí porque está registrado, que en el Brasilero 1 se hizo el vivo y presentó todos clásicos con mala melanina y ganó Brasilero de cobre en verde, todo sin que ninguno fuera pastel. Lo que Claro, fue eso una... te iba a decir. Se llega al Sí. pastel, se ha ido Claro, subiendo tanto negro que se pierde lo que exacto. la parte del pastel, del De la plomizo. tonalidad correcta, que es gris plomo, ¿no? Entonces, tenemos que pensar lo siguiente. Yo estoy sentado en la mesa, voy a juzgar. Perfecto. Llegó cualquier color. Puede ser verde pastel, puede ser agata topacio, puede ser cualquier color. El primer acto del juzgamiento, mira el pájaro y que no tenga la menor duda de que es el color que estoy juzgando. Porque si llega a la mesa y digo, pues, ¿será un verde pastel o será un cobre malo? Ahí ya hay una señal que se prende que dice, opa, que algo pasa, ¿no? Entonces, el primer acto de juzgar es que el pájaro que estoy viendo esté perfectamente caracterizado en el color de la planilla. Lo cualitativo viene después. Pero si yo en la primera etapa ya tengo, como ha pasado en Brasil y como ha pasado en Argentina, que llegaba no muchos años atrás, llegaban amarillos nevados que uno decía, pero ¿será que es nevado o será que es intenso? Se fue a una cosa equivocada, el nevado, donde daba duda del color. Bueno, si hay duda del color, es porque algo ahí no está funcionando correctamente, ¿no? Si hay duda del color, es porque en algo se escapó de lo que el manual está pidiendo. Entonces, cuando dice el ágata topacio, no, no, tiene que ser negro. No, negro no puede ser por definición, porque el negro está inhibido porque es un canario feo. ¿Tá? Y discutir eso es simplemente no conocer la historia y el origen de este color. Negro no puede ser. Hay concentración de feo, sí, pero si el manual dice que tiene que ser marrón oscuro, marrón sepia o algunas expresiones, pero en definitiva marrón oscuro, y yo no logro ver marrón en ese pájaro, no se puede entender que hubo una buena selección, sino que pasó del punto, ¿no? Y hay muchos ejemplos que se pueden dar. Entonces a veces yo digo, bueno, cuando se va a hacer que, bueno, como uruguayo, como argentino, nos gustan mucho los caballos criollos, yo sí tengo un aras de caballos criollos, cuando vienen para hacer la aprobación, ellos dicen, bueno, en la cruz, no me acuerdo, voy a decir ahora cualquier cosa, pero la altura de la cruz puede ser entre 1,60 y 1,70. Bueno, si tiene 1,80, no es que hice una buena selección. Huí de lo que dice que hay un rango que se debe respetar. No sé si me estoy explicando. No es cuanto más mejor. Yo no tengo que hacer un caballo que sea una jirafa. Aquí me dice que el rango que tengo para que sea aprobado como caballo criollo, digamos que sea a la altura de la cruz, viene con una regla, mide entre 1,60 y 1,70. Todo lo que esté afuera está fuera del padrón exigido en la raza. Y eso se puede transponer a los topacios. Lo que dice es marrón oscuro. Perfecto que sea muy oscuro. Estoy de acuerdo. Además de ser fino, que no tenga feo dispersa, perfecto. Pero cuando yo lo miro que es negro y alguien me dice eso está bien porque queda más lindo, digo, bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos para conciliar eso con lo que dice el manual? Y lo llevo a otro extremo. Bueno, y si traigo un ágata clásico y digo que es topacio, que vos que querés que sea cuanto más negro mejor, ¿cómo haces para desclasificarlo?
porque el decir que tiene que tener una tonalidad es justamente para que tenga su identidad y que no se confunda con ningún otro color. Entonces yo digo, cuanto más negro mejor en el ágata topacio, bueno, traigo un ágata clásico, lo pongo en la mesa y digo, ahora desclasificarlo, ya que tú defendés que tiene que ser negro. De manera que es muy delicado, es muy detallista, pero es muy técnico y hay que respetarlo. Y eso es muy importante, es muy importante. La visibilidad del marrón, perfecto. Ahí sí, lo veo marrón, perfecto. Cuanto más oscuro, mejor. Si digo, no, mira, lo veo negro y llamas al coordinador de juzgamiento, llamas 3, 4, 5 jueces y todos dicen, no veo marrón aquí, veo negro, y si bueno, aquí hubo una mala interpretación de lo que deba ser la selección de este color, ¿no? Pero si hay, en fin, otras opiniones, otros puntos de vista, o aunque sea en concordancia, alguien que quiera participar, les reitero que se sienta muy a gusto, ¿no? Álvaro, con respecto al Sí. diseño de cabeza, por ahí sería bueno que dieras un pantallazo entre intenso, nevado, mosaico, macho o hembra. Perfecto, perfecto, sí. Eh, el manual de juzgamiento de la OMJ, hablando de la OMJ, sobre el ágata clásico, porque en definitiva, salvo raras excepciones, las mutaciones van a decir el diseño similar al clásico con la tonalidad de la mutación. Bueno, ¿qué dice el manual sobre el ágata clásico? Que hay 3 tipos de diseño de cabeza diferentes. Está escrito allá. El intenso tiene un tipo de diseño de cabeza, ¿m? Con bigotes, con los cochetes, digamos, diluidos, etcétera, con el arco superciliar característico, ¿de acuerdo? El nevado ya es un pájaro un poco más intermedio que mantiene lo del intenso sin que sea tan fácil de identificar. Y en el mosaico, el diseño de cabeza es completamente diferente del intenso. O sea, mucho diseño superior de la cabeza, poco bigote y bastante diseño en los cachetes. Entonces, lo que tenemos que entender es que para intensos, nevados y mosaicos hay un origen del clásico que más o menos se va a repetir. Como el topacio tiene mucha facilidad, tiene mucha propensión a dar un buen diseño de cabeza, se ven, sí, topacios intensos con buen diseño de cabeza en los topacios, se ven, y eso es muy valorizado. En el nevado lo mismo, y en los fondos blancos lo mismo, se le ve, pero siempre el mosaico, por estructura de pluma, va a tener mucho más, en promedio, mucho mejor diseño de cabeza que los intensos y los nevados. Eso se aplica para todo. ¿Mm? Álvaro, Sí, en los marrones, sí, la tonalidad de la melanina, porque es una concentración de feo hacia... perfecto. Sí. Ahí, ¿qué puedes decir de eso? Claro, en los marrones pasa eso. Por selección se logró que los marrones tengan diseño. ¿Y cómo pensamos que eso puede ser? No es tan difícil de entender, porque si nosotros partimos de nuevo de los feos de concurso, ¿no? Canarios feos de concurso, hay algunos que tienen muy buena escamación, otros que la tienen más o menos y otros que quedan medio como apastelados. O sea, el centro de la pluma tiene un poco de feo y no es tan nítido el diseño del borde de las plumas. Entonces, de eso se deduce que por selección puede hacer lo mismo. Seleccionar, digamos, entre comillas, los malos feos que tengan ese apastelamiento y que cada vez más los cruce para reducir la feo periférica y aumentar esa feo concentrada, y así paso a paso se fue logrando los marrones con el diseño central. Ahora, ¿qué se busca? Máxima concentración de la feo
en la región central de la pluma, y esa concentración hace que tenga una tonalidad lo más oscura posible dentro de los brunos, dentro de los canelas, que ayuda a diferenciarlo de los canelas eumo, porque en el eumo ya la tonalidad es otra, es una tonalidad más rojiza, más ladrillo, ¿no? Entonces me parece que ahí facilita para quien piensa en identificar o en seleccionar para concurso, ¿no? Dentro de un ratito vamos a entrar en los EUMO, pero como son mutaciones que tienen una cierta proximidad, ya lo vamos charlando sobre uno y otro para tratar de entender ambas, ¿eh? Sobre los topacios, algo más. Bueno, en los isabeles, lo mismo, claro que hay que tener buen ojo y mucha oportunidad de verlos, porque es una mutación que poco se ve, ¿no? Entonces, cuando aparezca, hay que mirarlos, 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 porque todo lo que hablamos aquí, teóricamente, lo ideal es asociarlo a ver pájaros, ver muchos, 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 muchos pájaros. Nuestro sistema cerebral, todo lo que vemos, aunque parezca mentira, queda registrado como si fuera un archivo fotográfico, y eso nos ayuda enormemente para hacer un trabajo técnico correcto, ¿no? El concepto teórico, y tuvimos una reunión virtual de jueces hace 2, 3 días aquí en Brasil, y claro, lo que decía, así está todo escrito en el manual, pero el hecho de que esté escrito en el manual no quiere decir que yo ya sé todo, por varias razones. Primero porque el manual del cual yo fui partícipe aquí en Brasil ya tiene más de 35 años. Entonces es el mismo manual digamos así, el verde que ganaba hace 35 años no es el mismo verde que gana hoy. El manual es el mismo, pero la aplicación práctica es dinámica, es necesaria y exige que yo esté muy actualizado sobre qué vemos hoy en topacio, en eumo o en cualquier otro color. Si yo no entreno, de nada sirve que me digan, sí, sí, está escrito en el manual. Digamos, pensemos hipotéticamente, un idiota tiene una enorme capacidad de retención de información. Nunca vio un canario, lee, estudia el manual y hace la prueba de juez y pasa. ¿A usted le parece que puede juzgar un canario? No, lo único que retuvo son informaciones teóricas, pero ¿qué es antracito? ¿Qué es un nevado corto y bien distribuido? ¿Qué es una incrustación del dominante mm, tenue pero visible? Y eso es lo de menos, que es justamente un gris plomo y que es un color sepia, y o sea, que es necesario asociar a todo lo que charlamos a tener la oportunidad de ver y al ver hacer una evaluación, digamos, crítica constructiva, o sea, qué me parece que tiene de bueno o qué me parece que no, y cuál tengo en mi mente como siendo el ideal, porque además, si yo estoy en mi criadero y crío canela eumo, perfecto, y tengo 10 canela eumo, yo sí, al verlos puedo decir uno está más próximo del otro, tiene la melanina un poco más central, está perfecto, está. Y el mejor pájaro que tengo en el criadero, el mejor, ¿cómo está en el contexto mundial? Ahí, ¿qué pasa? Si yo no tengo en mi mente una memoria fotográfica que me diga cuál es el pájaro ideal, no tengo como hacer, porque ese pájaro que estoy viendo físicamente lo tengo que comparar con lo que tengo en mente como siendo el ideal. Si mi mente está vacía, no hay comparación. Y al no haber, pues puedo pensar que tiene 87, puedo pensar que tiene 89 o que tiene 93 puntos, pero sin el entrenamiento y la capacitación mental se hace prácticamente imposible que haga una evaluación perfecta o muy próxima de la perfección desde el punto de vista técnico, ¿no? Es un desafío, no hay vuelta. Eh, el tipo que quiere correr maratón puede sí sentarse a estudiar sobre dinámica, sobre fisiología, sobre nutrición, pero tiene que ponerse las zapatillas ahí para correr, porque si no, no, solo sabiendo los conceptos teóricos no funciona. Y no es muy diferente de carne de cultura.
sin llevarlo a extremos, sin llevarlo en fin, a fanatismos o cosas, pero decir, bueno, ya sé que el ágata topacio tiene propensión para diseñar la cabeza, que tiene la raquis clara, que tiene que ser una melanina marrón muy oscura. Bueno, perfecto, es el gran puntapié. Y después ver pájaros para aplicar eso y lograr entender cada uno que uno ve cómo se encuadra digamos, en un rango técnico entre malo, muy bueno, bueno, excepcional, ¿no? ¿Alguna duda? Vamos entonces a los eumos, ¿no? Y la mutación eumo en su momento fue muy impactante porque es la única mutación donde canarios con melanina negra tienen ojos rojos. Y eso es magnífico, ¿no? Algo que hasta que apareciera parecía imposible que ocurriera y ocurrió. Entonces, porque a pesar de que los agatatopacio nace con el ojo rojo, después el ojo se oscurece, pero los agataeumos tienen el ojo rojo, realmente. Hay algo que yo me permito, con todo respeto, pensar de que hubo, digamos, históricamente en la OMJ y en la CON un criterio que después medio que ese criterio se dejó de aplicar y me voy a explicar. Justamente en los canarios feos, la base donde mejor se expresa es en los canelas. No existe feo ágata Isabel o feo verde o cobre, porque no es donde mejor se expresa la mutación. ¿Y qué hizo la CON o la OMJ en su época? Solo vamos a reconocer los feos, canelas, o sea, son los que van a ganar. Listo. Cuando surgió el satiné, lo mismo, el satiné en ágata no funciona bien. Entonces no existe satiné ágata, existe el satiné, pero que sabemos que la base es Isabel. Ahora apareció ese Satimax, que es un satiné canela, pero no hay satiné verde y no hay satiné ágata porque ante la melanina negra el satiné no se expresa bien, entonces no lo aceptaron. ¿Qué pienso yo que tendría que haber hecho? ¿En qué canario queda inconfundible el eumo? En el ágata, solo en el ágata, porque es melanina negra y ojo rojo. En el verde, cobre y azul se oscurece el ojo y no se le ve con naturalidad. Ya surgió un complicador. Y después poner canela e isabeles, eumo, modestamente digo, bueno, ahí ya no es la característica fantástica que es melanina negra con ojos rojos. Pero muy bien, está ahí la nomenclatura, dicen que la ley no es para discutirla, es para acatarla, entonces hay que comprender cómo hago para identificar un canario negro oxidado eumo. Entonces, sí, el eumo tiene su tonalidad, ¿no? Pero lo que más creo que influye es que el eumo, la mutación eumo en los negros oxidados reduce el diseño un poco. No se ve un negro, sea cual sea, verde, azul o cobre, con el ancho diseño de un clásico. Tiene una tendencia a reducir el ancho del diseño. Eso es un poco que ayuda. ¿Qué otra cosa? Como decíamos de la raquis, en el topacio es blanca y en el eumo no, porque es un canario eumelánico. Y en el ágata es inconfundible, es el que más facilita la identificación porque es un ágata con ojos rojos rubí. Entonces se ve con mucha facilidad. En los otros es experiencia. Imagínense para poner en un examen de juez un Isabel Eumo y un Isabel Topacio uno al lado del otro, me parece que es una crueldad.
hay que tener la humildad de no ponernos en grandes doctores y cuánto, porque cualquier juez que nos pongan eso uno al lado de otro nos va a llevar un buen tiempo para desvendar ese misterio y clasificarlos con precisión, ¿no? O invocándole. Son colores que naturalmente sí, tienen un detallecito aquí y ya, sí, sí, perfecto, pero son detalles que oscilan de acuerdo con la calidad de los pájaros y que pueden llamar, sí, para dudas, ¿no? O inclusive clasificaciones que no sean las correctas. Son colores que creo que no debemos, digamos, ponernos mucho problema en la cabeza por decir, uy, me toca un examen de juez y me ponen un Isabel Eumo y un Isabel Topacio. Y bueno, tendría que ser ya buscar mucho exigencia cuando es algo para un postdoctorado y no para un examen de juez que está queriendo prestar servicio a la ornitología, etcétera, ¿no? Pero es una opinión muy personal. Pero en definitiva, en el ágata no deja dudas. El color del ojo es muy importante. El diseño de cabeza en los eumos no es tan bonito, tan marcado, tan evidente como en los topacios. La raquis de los topacios es clara, entonces ahí la cosa se va, digamos, tenemos dos o tres elementos que ayudan bastante a poder diferenciarlo, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna duda? ¿Alguna participación? Sí, Álvaro, si alguien decidiera empezar a criar eumos negros y quisiera armarse un plantel, ¿cómo hace para comprar? Porque sabemos que las partes córneas no es igual que en un tradicional. Entonces, ¿cómo elijo qué ponerle a un eumo? ¿Voy a un pájaro más oscuro, con menos oxidación? Sí, yo soy muy favorable, principalmente en los eumos, a hacer un trabajo de medio y largo plazo con portadores, ¿no? Ese paso, si es un oxidado, es un oxidado. Tiene que ser un neumo con una oxidación y que cuando presente la mutación sea perfectamente encuadrado en lo que se pide como un negro eumo oxidado, ¿no? ¿Dónde comprar? Es un misterio mundial, porque es un pájaro prácticamente extinto, ¿no? Así es, muy así. Ahora estoy buscando aquí dentro de mi cerebro un negro eumo que haya jugado y no es fácil. Sí, hay, pero no es fácil. Ahora, ¿quién quiere? Dice, bueno, quiero criar negro eumo. Yo sugiero hacer trabajo con portadores, con buenos pájaros. Ah, inclusive, porque a pesar de uno de los pocos colores que no he criado o que no he acompañado, que el eumo es un pájaro bastante complicado para la cría, ¿no? Dicen que es una mutación bastante frágil, que pone huevos chicos, que los pichoncitos nacen con poca energía, entonces hay que hacer portadores, porque muchas veces el criador entra en esa ansiedad de querer sacar puros de inmediato, poder ir al concurso el año que viene, no invierte a medio plazo y entonces hace puro con puro y ahí cae en ese mismo pozo de la poca vigor híbrido, poca aptitud reproductiva, ¿no? Yo, si quisiera, si criara esos colores, perfecto, hacer un grupo ahí para sacar puros, lógico, pero abrir bastante comportadores para buscar la calidad y la rusticidad que permita ver si mejora la cría, tanto en negro como en ágata, como en los otros colores, ¿no? Lo que más se ve, y digo más entre comillas también, porque se ve poquísimo, son ágata eumo, ¿no? Pero de los otros colores es algo que prácticamente no se ve en los concursos y es muy difícil conseguir. Pero seguiría ese camino, darle rusticidad y calidad. Cruzando con clásico, busco conseguir esos dos objetivos que son importantísimos, ¿no? Calidad y rusticidad, abrir la sangre. La coloración de los ojos sí es bien marcada con respecto al topacio, ¿no? Sí, 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 sí. La coloración del rojo del ojo, del eumo y del topacio es diferente, ¿no?
Y ya que hablamos de cría, de cruces, en topacio sí puedo decir que tengo muy bonita experiencia porque hay un criadero aquí espectacular de Ágata Topacio, de toda la serie en Confactor, y que hicimos un trabajo hace 3 años de poner ágatas clásicos intenso y nevado para ser portadores de topacio y funcionó muy bien. Yo tenía mis dudas porque en el papel decía, bueno, pero un ágata espectacular para concurso clásico intenso y nevado tiene muy poca feo. Si el pájaro es de una feo y concentrada, no sé qué va a pasar. Pero no, la verdad que va a salir unos pájaros espectaculares, realmente. Lo recomiendo. Fue así, es algo diferente. Lo que este chico tiene ahora en calidad de intenso y nevado es espectacular. Porque otra cosa que no se encuentra son ágatas topacios nevados buenos, ¿no? Rojos o amarillos también. No se encuentran. O son amosaicados, son cruzados con mosaico. Aquí en Brasil hay un chico, no, claro que no puedo dar el nombre, pero que ganaba todo y no tenía un único canario nevado en el criadero. Todo lo que tenía de la línea de los intensos eran intensos con Schimmel. Era tanto Schimmel que ganaba como nevado. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense qué cosa curiosa. Ponía esos intensos Schimmel con intenso, ¿no? Entonces sacaba intenso mocigoto, que competía como intenso, y sacaba intenso Schimmel, que ganaba como nevado. Una cosa increíble, pero no fue un año o dos, fueron varios. Y yo cuando lo visité le dije, vos no tenés un canal nevado en tu criadero, ninguno. Te juro que nunca lo voy a decir a nadie y te lo juro que no los voy a juzgar porque ya sé lo que va a pasar. Y ganaba como nevado. Y con este otro chico dije, no, vamos a poner canarios ágatas nevados con buen nevado, con buena estructura física y todo. Hicimos portadores, fue una satisfacción enorme. Vale la pena hacerlo. En mosaico ya lo he visto, Álvaro, sí. Álvaro, ¿y la estructura de la pluma nevada e intensa ahí con esos intensos con Siemens no se notaba? Sí. Y como dice el otro, nada a declarar para no comprometerme demasiado, pero sí que se nota, porque el intenso Schimmel, no importa la estructura que tenga, la distribución del Schimmel es completamente diferente del nevado, ¿no? El intenso Schimmel es un pájaro con, entre comillas, con nevado corto, pero concentrado en los cachetes, hace esa C en el cachete, concentra atrás de la nuca, concentra en la cloaca, entonces visualmente es muy fácil de distinguir. Pero yo me sorprendía, pues yo no los voy a juzgar y te juro que no a nadie lo voy a influenciar. Y ganaba. Y decía, qué bárbaro, este tipo no tenía un nevado en el criadero. Entonces, claro que usando ese que portaba mosaico con intenso, había uno que se doble intenso y ganaba como doble intenso. Y seguía sacando Chimel y ganaba como Chimel, ¿no? Claro, Bien es curioso. cuando salen del mosaico con el intenso, que salen los intensos con todos con Exacto, Siemens. exacto. Claro, salen todo y eso, el Chimel es una expresión diferente del nevado completamente, ¿no? Que inclusive, así, ya que estamos charlando y que es tan agradable, yo estaba dando una charla otro día y yo decía, no hay tres categorías, porque decimos, ¿cuáles son las tres categorías? Ah, intenso, nevado, mosaico. Sí, pero hay otra categoría, que es el intenso homocigoto, que es fenotípicamente completamente diferente del resto, ¿eh? No sé si eso ya lo han visto, si lo conocen, pero una vez que uno ve un intenso musicoto y ve las características, nunca más se equivoca. Le pueden traer 500 rojos intensos, que hay un intenso mocigoto, entonces este es el intenso mocigoto. ¿Y por qué digo eso? Porque el resto, que es lo normal, que los que compiten, todos sabemos que portan nevado. ¿Y qué pasa? Que todo intenso que porta nevado, por mejor que sea, el bordecito final de la pluma tiene una cosita blanca. Nuestro ojo no logra verla en los pájaros muy buenos de concurso.
¿Qué pasa? Cuando ese bordecito, que es muy, muy, muy pequeño, muy tenue, cuando es un pájaro que es hijo de nevados largos y todo, ese bordecito empieza a ampliarse, ampliarse, ampliarse hasta el punto que mi ojo lo detecta. Y cuando mi ojo lo detecta, dice, este es el shimel, que no es otra cosa que la banda blanquita que todo pájaro intenso portanevado tiene, se amplió de tal manera que mi ojo tiene la capacidad de identificarlo, ¿no? Entonces ustedes agarran el mejor amarillo intenso del mundo o el mejor rojo intenso del mundo y si le miran por debajo las plumas largas de la cola, siempre tiene un bordecito blanco tenue, pero lo tiene. Y el intenso homocigota no lo tiene. Es lipocromo puro en la punta de las plumas. Pero eso es un tema, en fin, curioso que lo comparto con ustedes porque lo tengo muy, muy visto y muy manchado y funciona de esa manera, ¿no? Entonces, el chímel no es un nevado, es un origen de expresión en la pluma que no tiene nada que ver con el nevado. Y por consecuencia se manifiesta de forma diferente. Pero en fin, ese es un comentario aparte. ¿Qué hicimos? Conseguir ágatas nevados con muy, muy buen nevado. Entonces, mejorar la categoría y funcionó muy bien. O sea, cruzar con pájaros clásicos, los topacios, funciona. La verdad que yo tenía mis dudas por esta cosa de la feomelanina, pero funcionó muy satisfactoriamente, vale la pena. Y para el EUMO también haces Sí, portadores con el mejor sí, clásico. sí, sí, sí. El EUMO diría más todavía, por una cuestión de, como decía, darle rusticidad a la estructura física, que los EUMOS tienen tendencia de pájaro un poco más chicos, y darle rusticidad y calidad. En el EUMO me parece importantísimo trabajar con portadores. El EUMO, Álvaro, tiende a concentrar la eumelanina hacia el Sí, centro de la pluma. sí, el EUMO más fácil porque es seguir lo que se le pide a los clásicos, ¿no? Producir feomelanina, etcétera, etcétera. Como son pájaros que tienen una tendencia un poco, no sé si es porque por tradición todo el mundo ha hecho mucho puro con puro y están chiquitos, darle un poco más de estructura física, ¿no? Entonces, yo si criara Eumo haría bastante portadores, por lo menos en las primeras etapas, hasta darle rusticidad y estructura física y calidad de categoría, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Algo más? A ver, Álvaro, Sí, en conclusión, eh, los eumos deben tener el ojo rojo, los topacios el ojo negro, ¿correcto? sí. En el canela topacio se le ve el ojo más No, no, rojo no, porque tiene... salvo en el canela o en Elizabeth, Sí, exacto. en los negros. Sí, Las no se raquis, le llega a ver al ágata topacio. Con mucho, mucho, mucha fuerza se le ve un rojizo, pero nunca el rojo rubí de los eumos. Eso consta. exactamente. Puede tener un Claro, reflejo, sería puede, el rojo de lo que es de que tienen los canelas normales porque de la claro, feomelanina, tendría, Más o digamos. menos, ahí va, más o tenía, menos. son reflejos rojizos, no son ojos rojos. Esa es la Perfecto, expresión perfecto, exacta. perfecto. Exacto. Son reflejos rojizos. Sí, Lo otro es las raquis, que una sí, es blanca y la otra es melanizada. Esas serían las perfecto. dos características fundamentales a simple Sí. vista para poder identificarlo. Y Por el lo diseño de tanto, cabeza ayuda mucho también. por Diseño supuesto, de en el caso cabeza de los ayuda. ágatas y de los verdes, Sí, y prácticamente todos, hoy los diseños de cabeza se están manifestando, se sí, manifiestan bien en los sí. topacios, pero también se están manifestando ahora en los eumos también, ¿eh? Sí, 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 estoy de acuerdo. Ahora también Estamos siempre hablando de en un los eumos promedio, ¿no? están apareciendo. Sí, También los lipocromos son distintos, tanto el sí, del eumo como el del topacio. Los lipocromos se sí. manifiestan distintos. ¿Mm? Hay una cierta diferencia. Mira, es ¿Sí? muy importante lo que tú estás diciendo. Lo que quiero, claro,
dejar, digamos, aclarado lo siguiente. Estamos hablando de expresiones promedios, ¿no? Claro Sí, que, sí, claro que puede pasar que una gata emo tenga mejor diseño de cabeza que un topacio, porque uno es muy bueno y el otro no lo es. Digo, en correcto. regla general, pero no es una Sí, sí, cuestión tan estricta. Como tú decís, sí, sí. se va trabajando y los EOMOS van mejorando el diseño de cabeza, sí. En A el, ver, en el to- Mm, no, sí, adelante. perdón. No, no, perdón, termina. Entonces, de promedio, siempre, digamos que delante de un nivel similar de calidad, el topacio es un diseño bien característico, ¿sabes? Después que uno lo ve varias veces, ahora no me equivoco más. Es un diseño muy característico, muy bien presentado, un poquito amarronado, se le nota un poquito, pero es muy, muy bien diseñado el topacio. El topacio tiene más facilidad para diseñar. Ahora, puede ser que aparezca un Eomo con mejor diseño que un topacio, sí, sí, sí. Pero si tiene el mismo nivel, son pájaros de 90, 91, el topacio tiene esa facilidad mayor. Algo que me parece muy importante que tú colocaste, que sí, en general, en promedio también, el Eomo tiene una expresión del hipocromo más brillante que el topacio, una cosa curiosa, pero se ve. Es más Exactamente, brillante, es un lipocromo más rubí, ¿no? exactamente. Más Claro, En brillante, promedio. eso es es como la... que Y la, sobresale más el hipocromo, ¿no es cierto? En el Sobresale Eumo. no, más el hipocromo. no, Sí, las tonalidades son distintas. las Porque uno tonalidades son es una, distintas. Sí, son distintas, porque uno es un amarillo más a huevo y el sí, otro es un amarillo más amarronado, por decirlo así, sí, 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 más, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. más refractario, Sí, uno más luminoso y el otro un más poquito más Es- luminoso. opaco. Sí, claro. Exactamente, el otro es un poco más sí, opaco. totalmente de acuerdo. Estamos Esos para serían, esos serían más o menos las características, las las diferencias características entre uno y otro. entre Uno de uno y los otro, problemas, más fácil sí, para identificar cuándo estamos sí, ante la presencia de un neumo y cuándo sí, estamos ante la presencia de un topacio. Hay que perfecto. entender siempre que el único pájaro, la única mutación que los negros tienen ojos rojos es en el eumo, nada más. Sí, ahí hay que hacer una Por resalva que es ahora, lo siguiente. por ahora. En los negros Eumo, el ojo no aparece rojo, lamentablemente. No, sí Eso es aparece, Álvaro. Yo los tengo, ¿eh? sí, bueno, perfecto, ese es un Pero ahí logro ese es espectacular. otro tema. Pero ¿sabés por qué es otro tema? Y te lo explico. Sí, Indudablemente esta mutación nació en Alemania, ¿cierto? sí, Donde los pájaros no tienen envoltura, donde los pájaros son de diseño sí, fino y contrastado. exacto, exacto. Bueno, nosotros hemos hecho ese pájaro, lo hemos sudamericanizado. Oh, qué bárbaro, Entonces, al espectacular. trabajarlo con nuestros verdes, con nuestros canela, que son Sí, envueltos, sí, oxidados, sí, todo, sí, sí, hemos hecho una carga melánica mayor a la deseada, lo espectacular. cual repercute automáticamente Sí. en el ojo del pájaro. Ah, Mientras eso es más una novedad. tapado, mientras más tapado es el canario, Más rojo que el de menos visible es el ojo. menos rojo sería. Claro, menos visible es el ojo rojo, Sí, sí, pero sí realmente tienen el ojo rojo. Lo que pasa es que los eumos no deberían ser tan envueltos o tan tapados, porque sí. después no podés andar paseando por la exposición para ver si el ojo es el rojo o no es rojo. Por eso, ¿Mm? ahí iba a mi comentario original. O sea, yo cuando empezaron y que vi, y los italianos vinieron aquí a Brasil a jugar y agarraron una linterna, literalmente, para ponérsela en el Claro, ojo para ver si no, no, claro, eso por huye supuesto. totalmente a la lógica y al Ah, sentido común. Si yo si a un el pájaro ojo le no, tengo que meter una linterna en el ojo para ver si está rojo, discúlpeme, pero no, no me va. A mí no me sirve. indudablemente, si el ojo, a ver, creo que el límite es el ojo. Si el ojo es Sí, evidente, sí, ese debería ser el límite para juzgar a un eumo. sí, porque no ¿Mm? nos engañemos lo siguiente. Un negro, un verde, cobre o azul, donde no le veo
nítida y claramente y sin esfuerzo visual, o que no me lleve media hora para ver si lo tiene o no rojo, es un pájaro que se empieza a confundir con otros colores. Por Empieza supuesto, a Bueno, generar por dudas, supuesto. se empieza a generar, uy, esto será, no será. Sí, señor. Entonces, repito, ¿por qué Lacan no dijo, el que no le erramos nunca es el ágata? ¿Para qué llamar los otros? ¿Para qué? Eso es lo Va, que yo pero no sé, digo. pero Hicieron eso con Álvaro, el feo, sí, perdón, adelante. no, te digo que con ese criterio hay un montón de pájaros que no los deberían haber homologado No nunca. lo deberían haber aprobado. bueno, lo que pasa es que hay que Pero ver nunca. cuál es. Hay un montón de mutaciones que son prácticamente iguales, o son, a ver, Mire, le voy más a que contar iguales. algo y que quede así, porque tengo el más profundo respeto por todo el mundo. No estamos aquí en fin, hacer nada que sea destructivo, que pueda traer. Pero yo tuve el orgullo, o sea, yo había ido a Reggio Emilia, tuve una felicidad enorme porque fui a Reggio Emilia para conocer. Digo, bueno, ya que voy a darme la audacia de llevar unos pajaritos para tener la emoción de poner un pájaro en Reggio Emilia a competir, que es algo, ¿no? En fin, como el que juega al básquetbol le gustaría jugar en la NBA. Digo, quiero ir ahí. Bueno, y fue una experiencia impresionante. La verdad que no estaba en mis sueños eso, porque el número de campeones que hice me dio, en fin, me habilitó para recibir la medalla al mejor creador de Reggio Emilia. Yo eso ni en los más positivos de mis sueños podría haberlo pensado. ¿Por qué digo eso? Porque fui y fue el año siguiente de nuevo y repetí. Pero nunca había ido a un mundial, nunca había ido. Entonces dije, me voy a dar un regalo el año pasado, en 2024, digo, me voy a dar un regalo, voy a ir al mundial para ver cómo funciona y todo. Y entonces cuando llegué, como la visitación pública era por 2 días nomás, pero yo quería vivir por dentro todo el mundial, me dieron ahí, me sentí muy, en fin, muy agradecido, me dieron salvoconducto para estar todos los días, ¿no? Y yo la forma de nombrar los jueces es una cuestión más política que otra cosa. No fui a juzgar, no estaba nombrado en la lista, pero fui. Entonces el presidente mundial de los jueces me dijo, quiero que tú estés en todas las comisiones técnicas, todas, prácticamente presidiendo. Me sentí súper halagado, me sentí súper, en fin, agradecido. Y entonces participé en todas las comisiones técnicas, ¿no? Una de ellas, de las más importantes, fue el reconocimiento de la etapa, ¿no? La etapa de los Perla, donde fue algo muy interesante. Y bueno, y llegó la etapa de los Satimax. Perfecto. Entonces había un juez portugués muy bueno, no sé el nombre, un tipo muy técnico, y me dijo, ¿qué te parece? Yo, el Satimax y el Canela Eumo es el... No, yo mentiría decir que estoy viendo diferencia. No le veo. Le veo diferencia. Y yo, si fuera el dueño de la CON, el dueño del mundo de la ornitología, diría, tráeme cualquier cosa. La primera exigencia es que tenga identidad propia, que no se confunda con nada. Si se confunde, ya ni siquiera lo voy a observar. Bueno, entonces, como él me escuchó eso, dijo, entonces yo voy a hacer algo aquí. ¿Qué vas a hacer? Entonces voy a poner un Canela Eumo en el medio de los Satimax. No sé si, o sea, los jueces tienen que puntear y tienen que tener un promedio de 88 puntos, ¿no? Y él dijo, no, yo voy a poner un Satimax. Bueno, está, ponelo. Y en la evaluación de los Satimax, el Canela Eumo hizo 92 puntos en el medio de los Satimax. Entonces, bueno, ¿qué duda hay de que esto se confunde, ¿no? Y bueno, yo preferí dar un paso atrás. Digo, yo no voy a crear polémica aquí, pero el portugués hizo algo que me parece que se puede hacer, que si había 10 Satimax, puso uno y quedaron 11. Y todos los jueces le dieron arriba de 90 puntos a un Canela de Humo como Satimax. Para mí ya está claro que no va. Pero pasó.
¿no? Por órdenes superiores, qué sé yo. Entonces, digo, ya tenemos tantos colores que no importa lo que yo traiga. Si yo traigo un pájaro es igualito, una gata pastel, o muy parecido, o se confunde, ya tendría que morir, nacer muerto. Decir, no, señor, traiga algo que un pájaro cuadriculado, no hay todavía. Pero, pero esas cosas, o sea, ¿qué digo? Que, volviendo a nuestro tema, que un negro eumo tendría que estar escrito de manual. Si yo no le veo claramente el ojo rojo, lamentablemente desclasifica, porque es una característica que no se le puede dar opción de penalizar todo. No puedo, como tú dijiste perfecto, recorrerme todo el campeonato buscando el sol o la luz de una lámpara fuerte para ver si le veo el ojo rojo. Eso lo personal Eso es me un parece. poco lo que hacíamos nosotros, pero muchachos, como nosotros, más o menos el año pasado, un neumo que no se le notaba que tenga rojizo el Sí, ojo, no claro, negro, y no premiaba porque no pero se puede Raúl, andar. si fuera solo con ustedes estaba bárbaro. Eso pasa en todo el mundo, en todo el mundo. Lo digo con propiedad, pasa en Brasil, pasa, bueno, no digo en los países chicos, está, menos ven, pero en todos lados pasa eso. Entonces, una Ágata Eumo, ninguno de nosotros se lo va a confundir. Porque si tiene melanina negra y ojos rojos, chao, si yo estoy haciendo el examen de juez, melanina negra, ojos rojos, no hay otra opción, listo, no me equivoco, no me equivoco. Ahora, cuando va para otras cosas, ¿no? Porque mal o bien, un canela eumo tiene el ojo rojo y tiene la melanina central medio bellecita. Bueno, ¿y cómo entre el satiné y el canela eumo empieza ya hay una cuestión? No, pero mira el detalle de la... No, no seas malo. Además, porque la característica de un color, pensemos que ese color no son todos como salir como tuerca, todo igual. Hay uno que sale con un poquito más melanina, un poquito menos. Hay un rango, una variabilidad. Dice, no, señores, ya tenemos una melanina beige con ojos rojos y llama satiné. Entonces el canela, ¿para qué le vamos a traer problemas a los jueces? ¿Para qué? Totalmente de acuerdo con vos. Esa es una mutación, eso es un color que no se debería haber No se aprobado debería. porque No. Es negro con ojos rojos. El canela es negro, no. Entonces no viene. Y listo. Y es negro con ojos rojos. El oxidado tiene ojos rojos. Uy, sí, es muy difícil ver. Entonces tampoco. No nos vamos a complicar. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente, así como pasó aquí con los negros pasteles, que tipo trajo todo cobre es malo y ganó brasilero, también uno puede llevar un satiné medio oscuro, no sé cuánto, y lo pone como canela de humo y yo quiero saber cuántos jueces no se comen esa pelota en el medio de los caños. Yo quiero saber cuánto, y me incluyo, porque a veces viene un pájaro medio atípico. Uy, mira, este satiné medio salió medio suciecito, un poquito, salió con el diseño medio ancho, ponelo con el canelo. ¿Qué hizo Maradona? Yo hago gol de mano, el problema es del juez, no es mío. mira, ¿Entendés? yo te cuento una anécdota. Hace muchos años, un amigo dice, mira, he comprado esto, estos son los canelas, hace muchos años, o sea, uno no Sí, veía tantos pájaros, son unos canelas sí, Eumo que me han traído de Brasil y que he comprado. Mira, para mí es sí, un satín oscuro, le digo, no lo sí. veo que sea la diferencia. Bueno, cuando lo cruzó, por supuesto, no era un canela Eumo, No, era sí, satiné. sí, sí. Sí, 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 y seamos humildes, de decir, me puede pasar a mí eso. No es que estoy diciendo No, yo soy claro, no me equivoco nunca. No, estás loco. A mí si me traen un satiné medio anchito, medio sucio, no sé cuánto, y que viene con ojo rojo y viene como si es medio oxidadito. ¿Cuántos canelas hemos visto en mi vida? No suficientemente tantos como para decir, mira, la tengo clara. Y es humano que sea así, porque hay 670 colores. Entonces no voy a decir, no, yo soy Dios y loco, no, estoy muy lejos de ser. Y entonces todo eso me parece que habría que darle un poco, porque ya tenemos tantos colores. ¿Para qué colocar uno que va a generar polémica o que le va a dar espacio al tipo, al vivo? Que mira, saqué un satiné medio oscuro ahí, ponelo ahí, y además lo pones en la mesa. Ah, no es canelado, entonces probame a ver que no sea. ¿Cómo haces? ¿Entendés?
En fin, pero es un comentario en off, así un comentario entre amigos y como que está tomando café. Claro, Digamos por lo menos uno tiene que estar medio así atento cuando viene un negro eumo, este, si no se le ve el ojo rojo con cierta naturalidad, yo si llamo al coordenador, mira, es melaina negra con ojo rojo. Vos se la estás viendo, no, espera, déjame llevarlo a un laboratorio y ponerle una lámpara en el ojo. Ah, no seas mal, no seas mal. Me parece que eso no es ornitología. Tiene que ser, como decía, llegó el pájaro a la mesa, llegó. Primer paso, déjame ver la planilla, ¿qué estoy jugando? Ah, Isabel Pastel Rojo Mosaico. Está, es un Isabel Pastel Rojo Mosaico. Perfecto, ahora vamos a ver la calidad. Primer paso. Y yo jocosamente, porque puedo de muchas charlas y eso, decía, puedes decirme una cosa, si vos estás viendo Miss Universo, y de repente pues, pues, ¿será hombre, será mujer? ¿Será hombre, será mujer? Pues no seas malo, ese ya está. Ese ya está. Si dejó duda, ese ya perdió, no puede ser, ¿viste? ¿No? Entonces, claro, lo digo de forma jocosa, pero no puede dejar duda el pájaro. Ese es el primer paso. No puede dejar duda del color que está en la planilla, puede tener 82 puntos o 95, pero primero decir, no tengo duda que el color que está aquí en mi planilla de jugamiento es el color del pájaro. Ahora si vos decís, mira, este no le veo el ojo rojo, o es un canela emo, pero no le veo, ¿será que es un satiné? No estoy seguro. Es porque algo ahí, ¿entendés? No camina, ¿no? Y el eumo ese es uno de los más importantes, porque sacando el ágata, los otros son todos así pájaros que decir, el canela no es melaina negra, entonces si tiene ojo rojo y diseño central y medio bellecito, la flauta, ya se me complica, ¿no? así Así es. es. Lo que pasa que lamentablemente, vos lo dijiste hace un rato, hace 30, 35 años se escribieron los manuales de juzgamiento. Bueno, sí, La- en esos 35 años, esto es tan dinámico que la evolución ha sí, sido tal, a tal extremo, tanto en Europa como en América, con los negros oxidados acá y sí, allá con los sí. reducidos diluidos, Ujú. que muchas veces realmente aplicar el criterio viejo, tanto tuyo como mío, como de Raúl, que somos de la vieja escuela, que aprendimos con Sí, aquellos manuales de hace 35 años, hoy es sí, difícil en cualquiera de las variedades, sí, porque el gris antracita y los ágatas tampoco lo tenemos hoy, ¿eh? sí, Hoy sí, los quieren negros. La dilución de las sí, colas las quieren negras. O sea, sí, sí. creo que va a haber que replantear los manuales de juzgamiento y definir realmente cuál va a ser el estándar de cada uno. Es una opinión Es un, personal que yo tengo al no, respecto. es una opinión personal que yo comparto 110%. O sea, primero hay que divulgarle a los jueces, a los criadores, a los directivos. Está todo escrito en el manual, eso no quiere decir nada. Es como decir, el Código Civil está ahí escrito, pero no hace falta un juez para interpretar ese código y aplicar la pena en fin, dar su dictamen. Porque el concepto teórico es teórico. ¿Ah? La aplicación, si el individuo no está bien entrenado, entonces no debería juzgar. Yo si por cualquier circunstancia de mi vida personal me paso 2 años sin ver pájaros, yo les juro aquí que yo no entro a juzgar directo. Es decir, no, déjame actualizarme, déjame entrenar. Entonces, si a Messi mañana le pasa una lesión en la rodilla y se pasa 2 meses parado, él no va a entrar a jugar cuando tenga alta médica. Va a empezar a hacer trabajo físico, va a empezar a hacer, a trabajar con la pelota, va a entrar para tener todas las nociones de distancia y todo, y después lo van a poner 15 minutos en el segundo tiempo, después vuelve. Entonces es una responsabilidad muy grande la cuestión del juzgamiento. Como Eh, para decir, que venga cualquiera. Yo decía en el Mundial, ¿y cómo hacen el criterio? Porque
Es una cosa curiosa porque la mayor organización que se conoce es el fútbol. ¿Y cómo funciona? En Argentina hay, vamos a ponerle, yo qué sé, 25 jueces de la FIFA. Perfecto. Bueno, le ponemos 43 cámaras y si hizo un gol que era o no marcó un penal o un gol de Orsay, ¿qué van a hacer? Uy, este no. El que tuvo mejor desempeño técnico, los 2 o 3 o 5 van al mundial. Cuando llega al mundial, los están observando. El que cometió una falla, señor, haga sus valijas. ¿Quién va a juzgar? Va a ser el juez de la final del Campeonato Mundial de Fútbol. El tipo que tuvo mejor desempeño, no es el que es el amigo del presidente de la FIFA. Puede equivocarse, pero usamos un criterio. ¿Cuál es el criterio del Mundial de Hemisferio Norte? No, Italia puede traer 5 jueces, pero y esos jueces están. ¿Cuál es el currículo? ¿Cuál es su histórico? Pues es una cosa muy seria, como para hacerlo. No, cualquiera, el amigo del presidente. Bueno, está fenómeno, pero estemos de acuerdo que la probabilidad de invocarle, de hacer una cuestión correcta, un juzgamiento que gane el mejor, se reduce cuando el nombramiento es por cualquier otra forma que no sea técnica, ¿no? Me parece algo muy obvio, ¿no? Como aquí en Brasil, digo, bueno, que tiene que ser jefe de mesa es que los jueces que tienen mejor currículo, mejor histórico, todo un fin, todo un bagaje de experiencia, de conocimiento que me dé garantía de que el juzgamiento es bueno y no que sea el amigo del presidente. Entonces, ¿qué pasa? Sí, cuanto más negro mejor. Bueno, está, entonces voy a poner un Ágata, un clásico. ¿Y qué me va a decir que no? Si tiene que ser cuanto más negro mejor, voy a poner un clásico y quiero ver quién lo va a desclasificar. No, pero entonces decime cuáles son las otras cosas, porque si me decís cuanto más negro mejor, hasta ahora me describiste un Ágata clásico. No sea mal. ¿Qué otra cosa le vamos a ver? ¿Qué va a ser un Ágata clásico con la raquis blanca? No sé, huir de lo que dice el manual, de la tonalidad de cada mutación, es definitivamente un error que los criadores empiezan a imponer. Saqué un agatopacio negro, totalmente negro. Voy a hacer toda la fuerza, la presión posible para que gane esos pájaros, porque me interesa venderlos. Pero el manual dice que tienen que ser negro, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué hacemos? No. ¿Cómo solucionamos? Justamente, mira, en lo que estás diciendo, Álvaro, porque Sí, quiero venderlo, justamente esa palabra, es sí, donde creo que es la raíz de muchísimas cosas. Porque a todo lo sí, que dijeron le sumamos aquellas mutaciones que vienen a complicar la sí, originalidad del pájaro en la norma de sí, jugar, como el onix sí, en el ágata. Y empiezan los problemas. El Isabel Cobalto. Y vos sí, decís, a ver, ¿hay dos Isabel de Cobalto iguales? ¿Qué sé yo? sí, No sí. sé. Hay otro problema más serio que sugiero que estén muy, pero muy, muy atentos en todos los niveles, de que el mulato, claro, hace destrozo, porque hay mutaciones que le ponen el mulato y el bicho parece el mejor de la historia, pero está inserido una otra mutación. Aquí en Brasil estamos muy atentos, ya avanzamos bastante, pero digo, mucha atención, porque, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ay, se me escapó el nombre, pero en esa mutación brasileña, me dio un blanco ahora, eh, que es una madera, ¿cómo se llama? Caoba, Sí, pero no es caoba, ¿cómo se llama aquí? Me dio sí, un así. blanco en la cara. ¿Eh? La mutación brasilera que está aprobada ahora, que viene de los ópalos. Mogno. El mogno, ahí está. El mogno, el canela mogno, cuando le pones mulato, vos decís, le voy a dar 98 puntos, no le voy a dar 95. Cuidado con eso, cuidado, cuidado. Porque es una artificialidad de oscurecerlo teniendo 2 mutaciones en el mismo pájaro. Hay que tener un cuidado único, ¿tá? Y eso puede diseminarse para otras mutaciones, ¿no? Inclusive los canela topacio o inclusive principalmente los canelas. En la melanina negra no pasa nada. Pero en la melanina marrón va a aparecer.
Aparecen unos mognos que vos decís, O el sea, techo son de mognos con la mutación mulato sí, incorporada. y ahí vos lo mirás y decís, ¿qué? Lo tiró 94 puntos, pero no es que es una mutación que se le colocó que queda mucho más oxidado que lo que se ve normalmente. Aquí ha pasado, está pasando y es muy importante estar muy atento a eso, ¿tá? Porque la tonalidad, aunque sea un mogno, la tonalidad de un canela mogno, en vez de ser amarronada, es gris, es así, es completamente tendiente al negro. ¿Eh? Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Y puede pasar en todo lo que sea canela, inclusive en canela topacio, inclusive en canela eum. Porque además se disemina con una facilidad impresionante, impresionante. ¿Mm? Ahí es un elemento para tener mucho cuidado al momento de jugar y al momento de criar, porque aquí en Brasil hay una instrucción muy severa de estar con 4 ojos y no pasar, que no pase uno siquiera. Yo fui a jugar a Chile el año pasado y un criador allá que invierte y todo había comprado de Brasil canela mogno y llegaron los pájaros, parecían verde mogno, era increíble, increíble, increíble. No son canelas, lo escribo como canela, no, esto te aseguro lamentablemente que es un canela mogno que queda, parece un verde, increíble, de tan Y oscura que es. el mulato como mutación sola, Álvaro, ¿qué opinión tenés? ¿Va a llegar? ¿Qué pensás? Bueno, así, con toda la humildad del mundo, les voy a dar en primera mano lo siguiente. Yo siempre tuve un pie atrás, así, y además que las dos personas que hicieron son amicísimas mías. Entonces es una cosa medio que se mezcla lo emocional con lo técnico y que no es fácil. Pero eh, el año pasado surgieron algunas teorías que no son descabidas sobre la posibilidad de que sea una tercera melanina. Pero en definitiva, tuvimos una reunión ahora, porque ya hace 12 años que Vira, que es el padre de la mutación, hizo la descripción y no quedaba claro, es un marrón oscuro, no sé cuánto, pero avanzó mucho. Fue idea mía, digo, mira, tenés que ponerle, el problema es darle una descripción del color de la melanina. Es una mutación, no tengo la menor duda. El problema es que no puedo decir es un marrón casi negro ni un negro casi marrón, porque no hay vuelta. Entonces se me ocurrió durante la reunión es poner la tonalidad café. Es como el café. O el polvo de café no es negro, es un marrón que no es el marrón de los canelas. Y eso tomó un rumbo muy, muy, muy positivo para que en Brasil ahora sí, teniendo eso como referencia y demás, que la cosa pueda caminar, por lo menos en la primera etapa que sea dentro de Brasil, me parece que va a funcionar. Y lo estamos estudiando con acasalamientos todavía. Pero parece ser que el canela es dominante ante el mulato. Y el mulato es dominante ante el negro. O es negro o el negro no porta mulato, nunca. Y bueno, mm, creo que el año que viene va a probar en Brasil. Tengo 90% de seguridad que va a pasar eso. Bueno, en este mundial, aprovecho el 26 de julio al 2 de agosto, recuerden que tenemos el mundial en Argentina. Creo que va a estar la posibilidad, hay un creador destacado de FAC que está trabajando Ujú. sobre el tema de los mulatos, así que bueno, espero que le vaya bien, para bien de la canaricultura y que se pueda Sí, sí, sí. desarrollar, Sí, ¿no? sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que vi el primer mulato, ¿no? Fue justamente, lo llevaron a un brasilero como Canel. Yo me quedé así de primera impresión, me quedé así. Se me caía la baba, pero después me di cuenta que era una melanina que no era de canela, pero vi prácticamente el primero.
y estoy convencido que es una mutación, no tengo la menor duda sobre eso, ¿no? Claro que sabemos entre nosotros que siempre están, principalmente del hemisferio norte, los que hacen chacota, los que no sé cuánto, no sé qué, ¿no? Pero las críticas son sin haberlos visto, las críticas son sin haberlo estudiado. Entonces esas críticas yo las descarto porque son leviandades, no puede, no. Ah, no, yo tengo en la voladora una cantidad de, bueno, no seas malo, eso me parece ofensivo y prefiero desconsiderarlo. Es una mutación, es fácil de identificarla, tiene característica propia y yo al creador le dije, mira, yo veo ahora una nítida luz en el fondo del túnel y todo lo que te puede ayudar y también al creador de FAC que lo está haciendo tratamos de hacer un grupo de estudios donde todo lo que lo crían pasen qué cruzaron y qué resultado tuvieron para hacer un banco de información que nos dé un norte sobre hablar con propiedad, sobre cómo se transmite y qué pasa. Eso el año pasado hicimos ese tipo un grupo de estudio donde se le pide a los creadores que diga qué cruzaron, qué resultó, qué salió, para juntar toda esa información y darle credibilidad, ¿no? Pero tengo esperanza que ahora la veo más clara, ¿no? Ojalá que sí. Perdón, Álvaro, Sí. pues, ya que hemos salido de los temas estos, pero estamos en el mulato. Pues, sí, Sí. es una melanina marrón. Hay una teoría sobre ser, hay dos caminos, o ser una tercer melanina, no está, hasta ahora no está totalmente descartada esa idea, o de ser una mutación. Y curiosamente, la tonalidad del mulato como un canario, llamémosle así clásico, es muy, pero muy, muy, muy parecida a lo que acabamos de hablar de los topacios. Porque si un ágata topacio es marrón, 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 que casi se le ve una impresión casi de negro, es porque hace un efecto visual muy parecido, ¿no? Aún siendo mutaciones diferentes. Eso es una altísima concentración de marrón o una tercera melanina. No se descarta ni uno ni el otro. Pero Pero porque qué vos decías distinto es. recién que el negro, si fuera marrón, el negro lo portaría teóricamente. Por eso que estamos en esa interrogante. Lo que pasa es que como todo estudio, no vamos a tener la pretensión de ser un estudio científico, pero un estudio que pretende tener una conclusión, esas interrogantes hay que eliminarlas a través de cruzamiento. Cruzarlo con negro, cruzarlo con canela, cruzarlo entre ellos y así hasta ver por lo que sale, tratar de ser más conclusivo, ¿no? Pero es curioso porque lo que pasa es eso, el mulato en el negro no se ha logrado como que si fuera una mutación, ¿por qué el negro no la manifiesta? ¿Por qué el negro no queda más negro todavía? Parecería en el papel, en teoría, ¿no? En el papel parecería que podría pasar, pero no ocurre. Solo ocurre con la melanina marrón. Entonces, yo nunca he hecho ninguna experiencia, nunca lo he criado. Lo que estoy haciendo es ayudar a los criadores para juntar todos esos datos y ver que lo que podamos hablar tenga credibilidad basado en los resultados de los acasalamientos, ¿no? Entonces, por ahora, no me atrevo a dar una respuesta definitiva por no sentirme seguro todavía. Ahora, que es algo distinto, no tengo duda. Yo hoy día me puedes traer cuántos pájaros que te digo, este es mulato o este no lo es. Y en las mutaciones más todavía. Si uno va a ver un canela mogno, por mejor que sea, la tonalidad es medio rojiza y en el mulato es una tonalidad ya más grisácea o ennegrecida. No deja más dudas. Yo fui a un criadero en Recife que tenía una tonelada, estaba infestado de mulatos, se los separé, tocó todavía 40, 50. Mira, estos son mulatos y estos no son. No hay punto de duda, no hay punto de que se mezclen o que deje dudas. No hay caso. El mejor mulato tiene tonalidad distinta, perdón, el mejor mogno tiene tonalidad distinta del peor mulato. No hay espacio hay una línea divisoria muy nítida ahí, ¿no? Ahora, lo que hay que tener cuidado en los juzgamientos, porque cuando te meten
un canela monomulato, se te va los ojos. Y hay que ver la tonalidad, pues si no, para, aquí no puede, aquí se metieron 2 mutaciones y entonces no está dentro de lo previsto en la OMJ que 2 mutaciones puedan ir a la mesa. Así que hay que estar atento. Y vamos a ver, ojalá, si en el Mundial aparece, no sé si habrá comisión para evaluación y esas cosas, ojalá. Yo, la verdad que soy un fervoroso hincha y mejor porque no los crío, no es que esté defendiendo cosas personales. Así que es por el bien de la canicultura, tiene que pasar. ¿Qué más tenemos? Vamos arriba. Oh, bueno, yo creo que quedó con la conclusión que sacamos hace un rato, que hizo Luis, la diferenciación que quedó bien clara, lo Sí, que estábamos hablando de Topacio y Eumo. Parece que sí. fue una charla muy provechosa. No sé si alguien más tiene algún tema más para Algún tema. preguntarte sobre eso. Yo quiero preguntarle a Álvaro y felicitarlo también por su charla tan didáctica y tan linda. Quería Muchas gracias. preguntarle respecto de los ágatas topacio mosaico, que generalmente evalúan mucho el contraste entre el blanco y el negro. Negro entre comillas, porque de acuerdo a Sí. lo que escuché hoy, es un negro sepia que sería una concentración exagerada de la feomelanina y que sería color marrón. Y entonces me cuesta a mí diferenciar entre un marrón negro a un negro. Y siempre se le da mucha realce al contraste entre el negro y el blanco. Y qué pájaro bonito realmente, tanto en rojo como en amarillo, los mosaicos topacio, ¿no? O sea Sí. que eso no me queda muy claro. Y otra segunda pregunta también, así como hablo de que los eumos eran tan débiles, también en los mosaicos topacio me tocó ver la fragilidad de los pichones y el tamaño, etcétera, y no llegaban a adultos mucho. Entonces quería preguntarle si la solución es solo buscar portadores o realmente hay otro truco para lograr una mejor cría en los topacios, ¿no? Esa pregunta. Perfecto, Julio. Bueno, excelente la pregunta, excelente. De todos los canarios, vamos a empezar por los canarios clásicos, ¿no? Negro oxidado, negro diluido, marrón oxidado, marrón diluido. De los cuatro pilares, el único que es un canario de contraste es el ágata. El negro no es contraste porque es un diseño ancho con bastante envoltura, entonces es una oxidación que no busca contraste. El canela, lo mismo, es un pájaro oxidado. Y el Isabel, el diseño no se espera que sea oscuro, sino que sea beige, o sea que no se busca contraste, se busca esa belleza que el Isabel tiene de un diseño sutil, vamos a llamarle así, ¿no? Pero no oscuro. El ágata es el único canario de contraste. ¿En qué se, digamos, se distancia o se diferencia un ágata de un cobre? El cobre, diseño ancho y mucha envoltura. El ágata, diseño fino y mínima envoltura, pero que el diseño sea lo más negro posible. Entonces, si uno pudiera decir, resumime en una palabra cuál es el mejor ágata de la mesa, el que sea más contrastante. Bien, ¿Cómo? Digamos que no encontramos el canario perfecto en la mesa. Puede haber dos caminos, o que el pájaro tiene el diseño muy oscuro, aunque tenga un poquito de envoltura, o que tenga un diseño un poco más claro, pero la envoltura es muy clarita, muy baja, logró el contraste. Aunque no tenga el pájaro perfecto, ideal, el que tenga mejor contraste, el que logró mejor contraste, es el mejor ágata. La combinatoria ideal es un diseño bien negro y una interestría bien clara, casi como si fuera una línea clara. Ese es el sueño dorado de todo criador. Eso se transpone a todas las mutaciones. Entonces uno dice, sí, pero el ágata ópalo tiene que ser un gris azulado. Sí,
respetando la tonalidad gris azulada, el que tenga la interestría más clara tiene ventaja porque aún así va a dar un cierto contraste. No le voy a pedir el contraste de un clásico, pero sí que la interestría tenga el mínimo de melanina. Y para el topacio lo mismo, y para el pastel lo mismo, y así sucesivamente. O sea, la interestría, cuanto más clara posible, se aplica en el topacio, se aplica, que va a dar también más contraste. No será el mismo contraste de un ágata clásico, claro, porque el ágata clásico es la camiseta ¿no? Es la camiseta del Botafogo, es negro, negro y blanco, blanco. Pero en el topacio, respetando la tonalidad, que la interestría sea lo más clara posible. Bueno, entonces, cuando tú decís, tengo dificultad en identificar la diferencia entre el marrón oscuro y el negro, esa dificultad es mía, tuya, del mejor juez del mundo y del mejor creador del mundo. ¿Dónde está el límite? Es algo muy sutil, muy subjetivo, pero que en definitiva, si yo veo negro, llamo a otro juez, me dice veo negro, llamo al coordinador y me dice negro, entonces ya no es solo una opinión mía personal, ¿no? Y decir, el creador decir, no, lo mejor es que cuanto más negro mejor, digo, bueno, perfecto, hagamos una propuesta para la OMJ para cambiarle la tonalidad al topacio, en vez de ser marrón oscuro, ser negro. Pero mientras diga marrón oscuro, yo tengo que ser un esclavo de lo que dice ahí. Una cosa que jamás, jamás se le puede permitir, ni a mí, ni a ningún juez, jamás. Es decir, a mí me gusta, o mi opinión es tal, o mi preferencia, o yo creo que debería ser. No, no, no. Yo cuando entro a juzgar, mis gustos quedan del portón de mi casa para adentro. Aquí lo que tengo que hacer es interpretar lo que la mayoría determinó, porque si no se transforma en una anarquía. Ahí no se sabe quién va a ganar, porque a Álvaro le gusta más así, y a Pedro le gusta de otra forma, y a Julio del otro. ¿Y cómo hago para criar? ¿Qué criterio? ¿Cuál es el norte? Entonces dice, marrón oscuro, yo no tengo ninguna autoridad para decir, no, 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 marrón oscuro no, tiene que ser negro, porque entonces estoy violando un principio de la organización. Y yo como criador, ahora digo, yo quiero tener la seguridad de quien los va a juzgar va a aplicar lo que se estableció por votación y por todo como se tiene que interpretar. Entonces, la dificultad existe, pero si yo miro un tarro de café, voy a hacer café, lo miro, yo veo que es un marrón oscuro. Si yo en vez de eso veo petróleo, pues si no, esto no es café, hay una diferencia, hay una diferencia. Y la presión de los criadores para decir, no, tiene que ser cuanto más oscuro, tiene que ser negro, bueno, entonces hacer examen de juez, vení del lado de aquí, escuchar la OMJ, escuchar al presidente de jueces de Argentina, escuchar la votación de los jueces de Argentina y aprender de que vos no tenés que decir, yo a mí me parece, yo jamás me van a ver sentar en una mesa y decir, a mí Álvaro me gusta más que sea así, o a mí Álvaro me parece que debe. No, eso sería un atentado contra la organización, porque ahí no se sabe quién va a ganar. Entonces, mientras diga marrón oscuro, si vos me decís, mira, yo sé lo que es marrón y sé lo que es negro, acepto el marrón el máximo, pues cuando pasó de marrón y digo aquí hay negro, yo recibí una orden superior y que este pájaro no pasa. Por más que patele el criador, que salga, en fin, calentándose las cabezas, hay algo escrito que hay que seguirlo. Si nos dejamos llevar por corrientes de moda, que le haga tanto pase, tiene que ser cuanto más tiene que ser contrastante, dándote la respuesta, respetando la tonalidad de la mutación. Y si es Ágata Pastel, lo mismo. Y si es Ágata Onyx, lo mismo. Y si es Ágata Eomo, lo mismo. Va a ser contrastante, pero respetando la tonalidad que está escrito y que hay que obedecer, ¿no? Bien, Esa es la idea. Ah, sí, me faltó la última sobre la rusticidad. sí, Sí, la rusticidad es lo siguiente. Yo he visto, como digo, este chico que es impresionante el plantel y es increíble cómo saca pichones. Él tiene una línea de Ágata Topacio que cría
como ratas blancas. Es impresionante cómo saca pichones. Un camino sería mezclar sangre, ¿no? Uno de los principales motivos de baja producción es lo que se llama endogamia. Es líneas cerradas que son medio consanguíneas, que son consanguíneas, y a mí ya me ha pasado. ¿Ah? Una de esas es esa. Otra, si por ejemplo, hay gente que, inclusive en los clásicos, dice, y esto que te voy a decir, ya lo voy a decir porque tengo un alto grado de creer que sí, que tenga una base de credibilidad. El nido un poquito más chico. Como pone huevo más chico y los pichones son más chicos, increíblemente da una diferencia de productividad de que no sea aquellos nidos cacerolas y tan grandes, que sea un nido un poquito más reducido. Y lo he visto y me lo han dicho ya dos criadores serios. Uno de ellos sacó, no cría topacio, pero sacó ágata rojo mosaico, cualquier cantidad. Me dijo, el nido más chico ayuda. Probalo. De repente, un detallecito tonto. Para los eumos lo mismo. Para esos pájaros que son más débiles, que ponen huevito más chico, que el pichón así, un nido más chiquito, la hembra concentra más calorcito, se siente más protegido y parece que hace una diferencia en ese cambio. Pero, como te digo, este chico hace 40 casales y sacó 250 pichones. Te da todo, solo cría Ágata Topaz. Solo cría Ágata Topaz. Voy ahora la semana que viene voy a clasificarle todo, pero estoy seguro que es algo de así, que se te caen las medias, porque ya el plantel que vi el año pasado nunca había visto, está espectacular. Y él cría muy bien. Yo, cuando vaya, después, en fin, se lo puedo pasar a alguien de ustedes. Bueno, Voy a preguntarle el tamaño del nido, solo para curiosidad. Pero él saca muy bien, no ha tenido muchos problemas. Y mezclar sangre, o hacer portadores, en fin. ya. Yo me comprometo a pasarle a Raúl ese dato como complemento Bien, de esa idea, ¿no? muchas gracias, Álvaro. Un placer enorme. Igualmente, igualmente. Bueno, sí, no sé si alguien tiene alguna otra consulta. Así vamos cerrando. No, yo creo Si que nadie tiene yo- preguntas, yo la última que quisiera hacerle ya, y Sí. perdonando la insistencia, cuando se habla del rojo homocigota, vos dijiste de que en las plumas de la cola no se ve un pequeño halo blanco, solamente en las plumas de la cola. En todo, sea rojo, amarillo, cobre, topacio o rizado del norte. Si es un pájaro intenso, doble intenso, en todas las plumas, pero en las plumas largas, tanto de la cola como del ala, principalmente si tú la das vuelta, la ves por debajo, vas a ver que Sí, es intenso, intenso, intenso en la punta. Y el bien, mejor amarillo intenso, el mejor rojo intenso, el mejor cobre intenso de la historia de la canaricultura, si porta nevado, tiene en las plumas largas, es más fácil ver, tiene un bordecito blanco. Entonces, mi teoría es que hay dos categorías. Uno de los intensos que portan nevado y otros que son intensos homocigotos. Te aseguro, bien. si un día nos sentamos para juzgar y aparece uno y te lo muestro, tú vas a decir, nunca más me equivoco. Pueden traer cuantos Gracias. quieran, porque una vez que uno lo ve, es muy fácil de fijarlo, ¿no? Como idea. Así es. Una vez que uno lo ve, yo estuve juzgando en México y había varios jueces, ahora este año. Entonces llegaron, no me acuerdo si era rojo o amarillo, sí, llegaron como 30. Digo, aquí hay un intenso homocigoto. Este uruguayo me va a querer decir que así, pues, ¿no? En la mejor onda, ¿no? Yo agarré, lo mostré y los tipos se le caía la baba. Dice, nunca más me equivoco.
Y bueno, les digo, esto puede tener seguridad, y además yo ejercí fotosintésico, el creador sí, sí fotosintésico, pero les aseguro, porque después que lo ven, no, a uno no se le olvida nunca más, ¿no? Entonces es una idea que a principio es muy fácil, cuando ojalá un día nos encontremos y veamos, es así, ahora entendí lo que me decía. Gracias, gracias, Un placer. Bueno, igualmente. vamos a ir terminando. La verdad, Álvaro, te agradezco en nombre de todos los que han participado. Te agradezco el tiempo y la dedicación que has puesto en la charla y que nos ha ayudado a todos. Muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, Raúl, de corazón va mi agradecimiento por el honor de estar con ustedes. Estoy permanentemente a disposición. Para mí es un placer enorme. Yo creo que cualquier cosa que nos proponemos hacer en un mundo tan loco que estamos viviendo, podemos practicar el respeto, el amor. Perdimos no, hizo su trayectoria el Papa argentino, pero que demostró, independiente de si uno es ateo o si uno es de otra religión, demostró que la sencillez, la humildad y el respetar a todos y a todos, ese es el camino, ¿no? Entonces, que lo podemos practicar en el trabajo, en la familia o en la canaricultura o en la calle. Para mí es un gusto enorme estar con ustedes, siento un cariño enorme por la carnicultura argentina, extraño, tengo unas ganas enormes de ir a comer un asadito y ver unos canarios ahí por Argentina. Este, Sin dudas, yo siempre digo, ¿no? Cualquiera va a competir y sea en lo que sea. La rivalidad es la mesa, el resto somos hermanos. Yo siento, para mí no existe rivalidad de naciones, para mí existe la unión entre todos, ¿no? Y eso para mí es un placer de verdad. Lo hago con todo cariño. Cuántas veces me llamen, ya tienen el sí, es solo marcar la fecha y encontrarnos y poder disfrutar estos momentos que nadie nos lo roba, ¿no? Eso queda para siempre. Así que muchos éxitos a todos, están llegando los concursos. Está llegando este año para mí, así, va a ser un año de hiperactividad ornitológica, pues me están llamando de todas partes, pero eso me ayuda como juez, porque tal vez sea uno de los tipos que más canarios ve en el mundo, me ayuda como amistad y me ayuda a ver prosperar. Así que muchos éxitos a todos, muchas gracias por vuestro tiempo y cuente conmigo. Gracias. Igualmente, Álvaro. Gracias, Álvaro. Gracias. Muy bien. Muchas Muchas gracias, gracias. Álvaro. Gracias. Felicidades. Hasta pronto. Gracias.